Muy buenas tardes para todos, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos, muy alegres de estar acá con todos reunidos. Queremos darle gracias a Dios por esta gran oportunidad, gran privilegio de poder predicar su palabra. Así es que vamos a dar inicio a este tiempo orando, poniéndonos en las manos del Señor. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios que es tan maravilloso. Allí donde estamos, inclinamos los rostros, por favor, y comenzamos entonces este tiempo en oración. Te damos gloria, Padre, te exaltamos, maravilloso Dios de la creación, y en esta tarde preciosa queremos darte gracias por tu bondad, por tus muchas misericordias, Señor, porque, Señor, tú nos has escogido y nos has limpiado y nos has santificado, nos compraste con la sangre de tu Hijo y nos has dado, Señor, hoy el gran privilegio de servirte. Hemos venido, Padre, con el corazón a escuchar tu voz. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, usa, Señor, tu palabra con poder para romper las piedras del corazón, para vencer las tinieblas, Señor, que nos rodean. Queremos pedirte, amado Espíritu Santo, que toques nuestras vidas, que nos des fuerzas nuevas, aliento sobrenatural, Señor, para vencer, Dios mío, toda oposición. Te damos gracias. A ti te pedimos, Padre, abre los cielos en el nombre de Jesucristo y que descienda tu presencia con mucho poder, Dios. Queremos ángeles en el nombre de Jesús rodeando, Señor, nuestras vidas, rodeando, Señor, los hogares que te buscan, Señor, sinceramente y de corazón. Te amamos, úsame con poder, Señor. Para tu gloria lo pido, Dios. Yo no puedo, Espíritu Santo, por eso me humillo, Señor, y ruego que tú lo hagas a través de mí. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, Señor. Amén y amén. Sean todos muy bienvenidos. Muy contento de estar acá. Qué gran privilegio poder predicar la palabra del Señor. Es un gran privilegio inmerecido. Sea toda la gloria para nuestro Dios. Vamos a comenzar una serie de predicaciones. Dios ha puesto en mi corazón predicar una serie de 3 mensajes. Hoy será el primero de 3 mensajes. Y la serie se llamará Dios y Elías. Dios y Elías. Esa será la serie que estaremos estudiando en los próximos 3 domingos, si Dios nos lo permite. Dios y Elías. Y el primer subtítulo que vamos a tener el día de hoy es Venciendo los miedos. Venciendo los miedos. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero pedirles que si tienen sus libretas, tomen apuntes y que escuchen atentamente lo que Dios nos quiere hablar. Dios ha puesto este mensaje en el corazón de su siervo, de este servidor del Señor, para alentar a los que en este momento están atravesando momentos difíciles por los efectos de la pandemia, por la devastación que hoy vemos en diferentes naciones. El mundo está otra vez impactado, una tragedia terrible, el terremoto de Haití el día de ayer, y lamentamos las pérdidas humanas en una nación que nuevamente vuelve a sentir el castigo, la ira de Dios. Y los juicios del Señor están sobre la tierra, pero para el pueblo del Señor hay una palabra de aliento. Para el pueblo del Señor hoy hay una palabra de esperanza, y es lo que yo le quiero pedir a usted, que le preste atención a lo que Dios le quiere hablar a usted hoy. Que usted pueda recibir hoy el abrazo, el amor del Señor, y que pueda levantarse donde sea que usted se encuentre hoy, anímicamente o espiritualmente, que usted pueda levantarse. No escuchen mi voz. La palabra del Señor dice que las ovejas del Señor conocen su voz y la oyen su voz y conocen que es su pastor el que les está llamando. Así es que yo le pido, escuche la voz del Espíritu de Dios en estos mensajes. Escuche lo que Dios le quiere hablar a usted y grábelo en su corazón. Yo le he pedido al Señor que al terminar esta predicación el día de hoy, el pueblo del Señor salga diferente, salga renovado, salga fortalecido, salga con un aliento nuevo para enfrentar
todo lo que tenemos por delante. Así es que vamos a comenzar entonces este estudio bíblico en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, donde los discípulos del Señor hacen mención del profeta Elías, un gran hombre de Dios, quiero decirlo, un gran hombre, un gran profeta de Dios que nos dejó a nosotros una gran enseñanza acerca de la fe, acerca de la perseverancia, acerca del poder de la oración. Cuando oramos con fe, Dios obra de maneras sobrenaturales. Y hoy vamos a encontrar el corazón de Dios detrás de un ministerio grande como el de Elías, el corazón de Dios. Y vamos a permitir que la Escritura nos hable a nosotros acerca también de la debilidad del hombre, porque desafortunadamente ponemos la mirada, ponemos los ojos en un hombre como si fuera ese hombre el que nos fuera realmente a levantar, como si fuera ese hombre el que nos fuera a ayudar, porque no podemos, pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que no pongamos la mirada en un hombre. La Biblia nos dice que pongamos los ojos en Jesús, y es donde hoy yo le pido que usted abra su corazón y entienda que detrás de gran hombre, de todo gran hombre de Dios, de toda gran mujer de Dios, hubo siempre debilidad, hubo siempre insuficiencia, fragilidad, momentos muy difíciles, muy difíciles. Por eso nosotros aprendemos de la Biblia a tomar el ejemplo de ellos, de cómo ellos se levantaron en Dios, le creyeron y cómo el Señor no los desamparó, cómo Dios fue en búsqueda, en rescate de cada uno de esos grandes hombres, grandes mujeres que Él usó a lo largo de toda la historia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así es que yo espero que la mano de Dios hoy le levante a usted y le fortalezca en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Comenzamos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 51 hasta el 56. Lucas 9, 51 al 56. Y esta fracción de la palabra nos habla un poco sobre el ministerio de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Diga conmigo allí en casa, mas no le recibieron. Esta gente no quiso recibir a Jesús. Dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y diga usted fuerte allí, amén. El Hijo de Dios no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo aquí, en donde se desarrolla esta palabra. El Señor Jesucristo va en su camino ya hacia Jerusalén. Sabe que ya el tiempo le está contado para él ir a la cruz, para él morir y resucitar ya con poder e ir a su trono de gloria. Y va hacia Jerusalén, pero manda a 2 de sus discípulos a que le preparen el camino y a que allí en la aldea de los samaritanos le puedan hacer preparativos para él quedarse allí. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de judíos con gente de otras naciones que habían venido a repoblar la tierra de Israel
cuando Dios sacó a su pueblo, lo castigó y lo sacó de Israel por su pecado, por su idolatría. Dios repobló la tierra de Israel, no solo con su nación, sino con otras naciones, y esas naciones se juntaron con los judíos y vinieron entonces los famosos samaritanos. Como ellos no eran judíos puros, eran menospreciados, eran aborrecidos por los judíos. Entonces, en esta región de Samaria, cuando alguien quería ir a Jerusalén, Samaria estaba como en la mitad del camino y los judíos preferían dar una vuelta grandísima de kilómetros, desviarse con tal de no pisar territorio de Samaria. Entonces, Jesús, que es judío, sus apóstoles que son judíos, van hacia Jerusalén, pero Jesús, que no hace acepción de personas, Jesús que viene con un plan de salvación para todo aquel que le quiera recibir, le dice a sus discípulos Juan y Jacobo, o sea, el mismo apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor, el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis y las cartas. Van ellos dos a hablar con los samaritanos y les dicen: recíbanos por favor, que viene el maestro con los demás discípulos y queremos morar acá porque vamos hacia Jerusalén. Y ellos le dicen: no podemos recibir a su maestro, lo lamentamos mucho, tomen otro camino. Entonces Jesús, aquí mismo en Lucas capítulo 9, en el inicio del capítulo, el Señor les había dicho en el versículo 5, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, es importante que cuando nosotros leamos la Biblia, le pidamos dirección al Señor y que miremos todo el contexto en el cual una historia se está desarrollando, para que entendamos el mensaje que Dios nos quiere hablar. Ellos van a hacerle preparativos al Señor en Samaria. Los samaritanos no le reciben. Y ellos tienen en su mente, porque son discípulos que están al igual que usted y yo, en un proceso de caminar con el Señor, en un proceso de conocer cada día más a Dios. Ellos, al igual que usted y que yo, estaban todavía siendo moldeados por el Señor en su carácter, en entender lo que Dios quería hacer con ellos. Y ellos, en este desconocimiento del propósito del Señor de salvación, ellos le dicen: bueno, el Señor nos dijo que si no nos recibían en una ciudad, sacudiéramos el polvo de nuestros pies contra esa ciudad, porque eran incrédulos y no querían nada con Dios. Pero nosotros recordamos en la Escritura, hay un gran hombre de Dios llamado Elías, a quien el mismo ejército asirio quiso venir y arrestar, pero como él era un gran hombre de Dios, él oró con fe y fuego cayó del cielo y quemó a más de 100 soldados. Entonces, nosotros pues tenemos las palabras, la autoridad del maestro, y vienen y le dicen al maestro: Señor, tú nos has dado esta autoridad, tú nos has dado la orden de seguir adelante así no nos reciban. Pues Señor, destruyamos esta aldea, ya que no te recibieron. Y entonces es allí cuando Jesús, comprenda usted, mi amado hermano, que todos los hombres de Dios, sus apóstoles, sus profetas, todos los que están registrados aquí en la Biblia, este servidor, cada pastor, cada hombre de Dios, ha tenido un proceso de crecimiento en Dios. Y todos vamos en esa misma carrera, en ese mismo camino, en el cual Dios está trabajando nuestro carácter, nos está quitando ira, enojo, envidia, celos, pleitos, miedos, tantas cosas. Y Jesús tiene la paciencia para hacerlo. Y Jesús tiene el amor para seguir moldeando y formando cada hombre y cada mujer que le cree y le quiere seguir. Por eso el propósito del Señor está claro aquí en el versículo 22. Cuando el Señor, en el versículo 56, cuando el Señor le dice: porque el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, Jesús,
Dice, porque yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y es allí donde usted debe en este momento recibir el amor de Dios en su corazón y entender que usted está empezando un camino que no es un camino corto, no es un camino fácil, pero es un camino maravilloso, porque para nosotros es imposible caminar solos, pero allí cada día va a estar Jesús para hablarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Él tiene la paciencia, Él tiene el amor y Él lo quiere hacer. Él tiene la voluntad para enseñarnos el camino que nos va a llevar hacia la vida eterna. Él tiene el poder para restaurar cualquier cosa que en nuestra vida esté perdida, que esté destruida, que esté mal. Muchas personas hemos llegado a Dios en ruina. Yo llegué al Señor en medio de la ruina. Yo llegué al Señor acabado, solo, mis amigos, todo el mundo me dio la espalda y no me quedó únicamente más que Dios. Dios era la última opción en mi vida, pero Dios no se ofende de ser la última opción en las vidas. Dios se alegra de que así sea la última opción, la gente le busque. ¿Por qué? Porque Dios vino para buscar y salvar las almas de los hombres. Y usted debe entender este principio. Él vino para buscar y salvar. Y Él vino a buscarlo y a salvarlo a usted. Y Él sabe lo que está haciendo en su vida. Por eso usted debe confiar en el Señor. Entonces fíjese que aquí se nos está haciendo mención de un gran profeta, llamado el profeta Elías del Antiguo Testamento, un hombre terrible de fe. Imagínese usted que lo viene a capturar un ejército con 50 hombres, un escuadrón con 50 hombres y su capitán, y le dicen, bueno, venimos por ti, Elías, tú eres ese profeta que necesitamos capturar y detener, no más vas a seguir trabajando en contra de nuestro reino. Y Elías dice, bueno, esa historia está en el segundo libro de Reyes, y dice, bueno, pues si yo soy un profeta de Dios, pues entonces que descienda fuego del cielo y los consuma. Y cayó inmediatamente fuego del cielo y consumió a los 50 soldados con el capitán. Vino un segundo escuadrón, y este tremendo hombre de Dios, tremendo profeta de Dios, vuelve otra vez a enfrentar la dificultad. Dese cuenta que nosotros vamos a encontrar adversidades que van a venir una y otra vez a nuestra vida, pero siempre, al igual que Elías, vamos a estar tranquilos, confiados en lo que Dios nos ha dicho, en saber nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vuelve el segundo escuadrón de soldados, otros 50 soldados con su capitán, y le dicen, tú eres el profeta, y vienen más bravos. Porque dicen, acabaste de quemar a 50 a un escuadrón de 50 y a su capitán, y te vas a ir con nosotros. Y Elías dice, bueno, pues si yo soy un hombre de Dios, si soy profeta de Dios, pues que descienda fuego del cielo. Y ¡bum! Fuego del cielo y los quema otra vez. Ya iban 102 quemados. Pero vuelve el tercer escuadrón. El enemigo persiste y persiste y persiste. Vuelve el tercer escuadrón. Pero ya vienen temerosos y le dicen, mira, por favor, sabemos que tú eres el profeta de Dios, no nos vayas a destruir como lo hiciste con nosotros, por favor, ten misericordia de nuestras vidas. Y Elías dice, ok, ¿qué es lo que quieren? ¿Que vaya a ver al rey? Listo, ya voy para allá. Entonces dése cuenta que Elías es un gran ejemplo de fe, un hombre con un respaldo de Dios tremendo, unos milagros impresionantes, mis hermanos. Pero vamos a ver lo que la Escritura, ¿qué más nos dice de Elías? Mire lo que dice el apóstol Santiago. Mire lo que dice aquí Santiago. Y esto lo voy a leer yo en otra versión de la Biblia. Una versión más amable para las personas que están recién empezando con el Señor. Esta traducción se llama la traducción al lenguaje actual. Y voy a leerlo aquí en Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 13. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno está enfermo, llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán el aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Yo digo amén a eso también.
Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. Entonces estas son palabras de aliento, recomendaciones para que nosotros no dejemos que ninguna prueba, ninguna situación nos aleje del Señor, sino que al contrario, vayamos creciendo en nuestra fe con el Señor. Dice, versículo 16, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha. Y mire el ejemplo que nos va a citar en cuanto a la oración con fe. Dice, estoy en el versículo 16. Ahora, versículo 17. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió, y la tierra dio sus cosechas. Amén. Fíjese aquí que en esta ocasión, este apóstol llamado Santiago, medio hermano del Señor, Santiago está dándole ánimo y aliento a la iglesia en Jerusalén. Él era el apóstol que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén para este tiempo. Y él escribe una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Y aquí él le está hablando a una iglesia que está atravesando persecución, que está atravesando momentos difíciles. Los otros judíos están persiguiendo la fe de estos judíos, pero ahora cristianos. Y ellos tienen pruebas y luchas iguales que nosotros, exactamente las mismas. Exactamente, tienen dudas, tienen miedos, tienen escasez. Algunos de ellos estaban muy pobres. Pero el apóstol acá les está dando recomendaciones para que, bueno, están tristes. Si alguno de ustedes está triste, órele al Señor. Si alguno de ustedes está contento, bueno, cántele cánticos al Señor. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos o a los pastores o a los líderes de la iglesia para que lo unjan con aceite y para que en el nombre del Señor usted sea sano. Entonces el apóstol está diciendo, en cualquiera de sus necesidades deben confiar en Dios. Y pone el ejemplo para la oración. Y dice, hubo un gran profeta llamado Elías, que era igual a nosotros en todo. Vea lo que dice el versículo 17. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros. Pero, y dice ahí pero, le pidió a Dios con mucha fe. Entonces, es necesario que usted entienda esto. Los hombres y mujeres de fe en la Biblia compartieron nuestras propias debilidades, compartieron nuestras propias necesidades, tribulaciones, angustias, problemas. Todos hemos pasado casi por las mismas luchas, aflicciones, necesidades fuertes, batallas, opresión, pecados. Todos hemos pasado ese mismo camino. Pero una y otra vez la Biblia nos anima a nosotros a poner la confianza en Dios, a orar. ¿Qué es orar? Es simplemente decir, Señor, como lo está diciendo aquí la Escritura, estoy muy triste, me siento miserable, me siento solo, no sé para dónde voy, no sé qué es mi vida. Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Mira todos los problemas que tengo, ¿cuándo voy a salir de todo esto? Cuando usted hace ese ejercicio de orar, de hablar esto con Dios, ya no con un hombre, sino ahora con Dios directamente, el oído del Señor está allí atento. Yo le pido que ahora abra su Biblia en el Salmo 120, versículo 1. Esta fue una palabra que Dios me dio esta semana y es una palabra que seguiré citando continuamente en mis oraciones. Salmo 121. Y dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió. ¡Qué tremenda promesa! ¿Cuántos tenemos angustias? Hermanos, por diferentes cosas. Nos viene el recibo del agua, no tenemos cómo pagarlo. Nos viene un cobro y no hay dinero. Nos piden nuestros hijos alguna cosa y no hay de dónde. Viene la debilidad, viene la enfermedad, viene un diagnóstico médico y estamos ahí como
como mal y el diagnóstico médico sale mal o sale negativo y uno dice, pero mejor dicho, pareciera que la nube negra estuviera sobre mi cabeza porque a donde quiera que yo voy está lloviendo y tronando y todos los demás felices, pero yo soy el más fregado. Hermanos, todos hemos pasado por eso, pero en esa angustia, en ese momento difícil es cuando tenemos que hacer uso de la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios y decir, bueno, yo tal vez no soy una persona muy buena para la oración, yo tal vez no me he ejercitado mucho en esto, pero voy a hablar con Dios. Voy a hablar con Dios y simplemente usted cierra sus ojos y donde sea que usted se encuentre, si usted quiere de rodillas o sentado, usted cierra sus ojos y le dice, bueno Dios, en el nombre de Jesús, vengo ante ti y quiero hablar contigo. Y usted le habla su problema a Dios. Así como este profeta Elías. Fíjese que está mencionándonos aquí la Biblia dos grandes milagros. Primero el fuego que hizo descender, que nos habla de la protección de Dios contra nuestros enemigos. No hay enemigo que pueda prevalecer contra el pueblo de Dios. No hay. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene el poder, el control y el amor para ir delante de nosotros. Entonces nos pone el ejemplo de Elías para la protección contra la persecución, contra los enemigos, contra la adversidad. Pero nos está dando ahora también el ejemplo de Elías para poder nosotros sobreponernos a sentimientos de angustia, de temor, de debilidad. Y nos dice, ¿está triste alguno? Ore a Dios. Está alegre, cante. Está enfermo, llame a la iglesia para que oren por usted en cualquier necesidad. Y dice, pero cuando usted vaya a orar, ore con fe como lo hizo Elías. Y nos pone aquí el ejemplo de una oración fuerte, poderosa, que este hombre hace y los cielos se cierran. Y ahora vamos a ir a la historia para que usted comprenda un poco en dónde se dio este milagro tan impresionante de Elías. Los cielos se cierran por orden de Dios a través del profeta Elías. 3 años y medio deja de llover en la tierra y luego cuando Elías vuelve a orar, vuelve a llover sobre la tierra y todo Israel se da cuenta que solo hay un Dios verdadero que es Dios, el Dios de los judíos, el Dios de Elías. Y es a través del poder que nosotros logramos conocer que Dios es real. Dios no nos está invitando a nosotros a seguir una filosofía o a unirnos a una iglesia porque allí hay gente que nos gusta y nos cae bien. No, Dios nos está invitando a creer en Él, a entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras decisiones, a entregarle nuestros pensamientos, nuestras aflicciones, nuestros problemas. Dios nos está a nosotros diciendo, vengan a mí, están cansados, están angustiados, están muy mal, vengan a mí, que yo les quiero dar descanso. Fueron palabras mismas del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces nuestro Dios es un Dios que busca continuamente a sus hijos, que busca continuamente a su pueblo, a los que le han creído a Él. Y Él no se da por vencido. Y Él nos levanta y nos responde. Hay propósitos en nuestra vida que necesitamos descubrir con Dios. Y lo importante de este primer mensaje es que usted entienda que Dios tenía un propósito muy grande con Elías, muy muy grande, pero Elías, a pesar de ser un gran hombre de fe, a pesar de ser un profeta que vio milagros como ningún otro, Elías tuvo miedos, Elías tuvo angustias, y Elías, tal vez al igual que usted y que yo, tuvo que huir de los problemas, tuvo que esconderse, tuvo que salir corriendo por miedo. Y no lo podemos juzgar a Elías porque nosotros hemos pasado por lo mismo. Así es que vamos a ver un poco de esta historia. Vamos a ir al primer libro de Reyes, por favor. El primer libro de Reyes. Esta historia comienza en el capítulo 18. En el capítulo 18. Y le voy a contar un poco del contexto de esta historia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se ha olvidado de Dios en este tiempo, en este momento en que vamos a leer la historia de Elías. Estamos en el Antiguo Testamento. Y ellos se han olvidado de Dios. Ellos están adorando a los dioses de los sidonios, ellos están adorando a los dioses de otros países alrededor de ellos. Les ha parecido más atractivo adorar a Baal, adorar a su esposa Acera. Baal era un dios. En otro mensaje estaré predicando sobre esto.
Baal era un dios representado con el rayo, también representado con un toro. Era el dios para todos estos pueblos. Era el dios del poder, era el dios de las cosechas, era el dios de la prosperidad. Baal, que la palabra Baal en hebreo significa Señor. Entonces ellos decían, este es el Señor del poder, de la victoria, de la fuerza y de la prosperidad. Y tenía una esposa llamada Acera, que era la diosa de la fertilidad. Entonces se le atribuía a estos dioses la prosperidad del ganado y la prosperidad en las cosechas. A ellos se les atribuía. Y pues los judíos están en una tierra nueva. Los judíos salieron de Egipto, pasaron por el desierto 40 años y entraron a la tierra prometida y rápidamente se olvidaron de Dios, como a mucha gente le pasa cuando Dios con su amor restaura una vida, la saca de sus problemas y comienza a darle toda su bondad. La persona encuentra trabajito, se compuso, empezó a ganar platica, levantó su familia y, mejor dicho, se puso en orden. A mucha gente le pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, se olvida de Dios. Y dice, bueno, ya estoy bien, pues ya Dios no es tan importante, ahí lo llevo más o menos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Y es un ejemplo para que no nos pase a nosotros. Si usted hoy está gozando de las bendiciones de Dios, no se olvide que fue Dios el que lo sacó del momento de la angustia. No se olvide nunca que fue Dios el que le dio todas estas cosas. Hónrelo, ámelo y no deje que su corazón se vaya detrás de eso, como le pasó a los judíos. Entonces, Dios, para demostrar que Él es el verdadero Dios, que todos los demás son falsos, levanta a un profeta llamado Elías y le dice, ok, Elías, vaya y hable con el rey Acab, el rey de mi pueblo Israel, y dígale, vive Jehová, que únicamente por mi palabra volverá a llover. Y le dice Dios, dígale eso y piérdase porque lo van a buscar para matarlo. Elías hace caso, eso está aquí en el capítulo 18. Elías le hace caso a Dios, va y le dice a Acab, mire rey, ustedes se olvidaron de Dios y van a entender que solo hay un Dios en Israel y es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto. Y hoy le quiero decir que únicamente por mi palabra va a volver a llover en Israel. Y haga lo que quiera. Y Elías sale a perderse. Efectivamente llegó la sequía, 1 año, 2 años, 3 años, 3 años y medio. Y no llovía en Israel. Entonces mandan a buscar a Elías por todo el país. El pueblo está en una escasez, en una miseria impresionante. Y están buscando a Elías como sea porque le echan la culpa a él. Elías aparece y cuando aparece viene este milagro tan impresionante. Él le exhorta al pueblo, lo estaría hablando en otro mensaje también. Pero entonces Elías expone el pecado del pueblo. Y dice, es por causa de la adoración a esos dioses falsos, Baal y Acera, que Dios ha enviado este juicio contra Israel. Y vamos a ver que Dios es el Dios verdadero, hace descender fuego del cielo delante de todo el pueblo y todo el pueblo clama y grita, oh, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías dice, cojan a todos esos falsos profetas de Baal y de Acera, que le han enseñado a la gente a hacer lo malo, que les profetizan lo que quieren, que les hablan de prosperidad y riquezas y cosas y los dejan vivir en sus pecados. Cojan a todos esos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 850 profetas falsos que habían, y dice, cójanlos y los van a despescuezar a todos. Y así fue, mataron 850 profetas ese día. Pero resulta que todos esos profetas habían sido levantados por la reina. Era la reina, la esposa del rey Acab, que era la hija del rey de los Sidonios. Era esa reina llamada Jezabel, la que había traído este culto a Israel y la que le había enseñado al pueblo que los pecados sexuales eran cosas más bien ricas, placenteras y permitidas por estos dioses, y que se olvidaran de la santidad y de la rectitud con ese Dios de los judíos, que no, que la vida había que gozarla y que vivirla. Y esa reina malvada levantó todos estos profetas. Y cuando ella se entera de lo que sucedió, mire la amenaza que le lanza a Elías. Dice aquí, estamos ahora en primero de Reyes,
Estamos leyendo el capítulo 19. Capítulo 19. Dice el versículo 1. Acab, o sea el rey, dio a Jezabel, o sea su esposa, la reina, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Tremenda victoria, hermanos. Tremenda victoria de Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Ay, santo Dios! Esto nos enseña que cuando nosotros tenemos una victoria espiritual, cuando Dios nos ayuda a vencer un pecado, cuando Dios nos ayuda a dejar una cosa, una persona, un lugar, algo malo en nuestra vida, cuando Dios nos liberta, porque muchas veces hay demonios que se meten en las vidas, y cuando Dios da esa libertad, ese poder, el enemigo va a venir con retaliación y con venganza. Por eso los pastores, cuando oramos por liberación y sentimos que el Señor hizo cosas hermosas en un servicio, por eso al final oramos atando y reprendiendo los demonios de retaliación y de venganza que el enemigo envía. Mire que son bíblicos. Aquí Jezabel le dice a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan. ¿Cuáles dioses? Los dioses de ella. Y ahí es donde comenzó el error de Elías. Elías le escuchó las amenazas al enemigo y las creyó. Elías acababa de ver una victoria gigantesca. Gigantesca. Estuvieron a punto de acabar completamente con el culto a Baal y Acera en ese momento. A punto, muy cerca. Estaban muy cerca. Era coger a la cabeza, que era Jezabel, y con ese mismo poder que Elías le había dado la orden al pueblo: cojan a los profetas y decapítenlos a todos. Con ese mismo poder Elías, si le hubiera dicho: ahora vamos por Jezabel la reina, el pueblo hubiera ido y, hermanos, se hubiera acabado todo y la misión de Elías se hubiera cumplido. Porque el propósito de Dios con Elías era matar a Jezabel. Pero Elías, como lo leímos en el libro de Santiago, era un hombre igual a nosotros en todas las cosas. Elías también tenía miedos, Elías también tenía debilidades, Elías también tenía incredulidad, Elías también tenía defectos como nosotros. Y cuando escuchó esta amenaza, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces, el peligro va a venir a la vida cristiana, siempre van a venir la persecución, va a venir la prueba, van a venir momentos difíciles. Pero el problema es dónde usted está mirando. Elías vio el peligro y Elías oyó las amenazas del diablo. Hermanos, no, la palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en todo tiempo. No quite los ojos de Jesús. Lo que Jesús le dijo que va a hacer con su vida. Si el Señor le dijo: yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar como una casa de salvación, yo voy a hacer de ti una persona fuerte, una persona de ejemplo de fe, yo voy a levantarte una familia, yo voy a estar contigo. Hermanos, Dios no miente. Esa promesa se va a cumplir, pero nuestra fe tiene que ser probada. O sea, Dios tiene que probarnos si creímos de corazón o si es una simple emoción. Y le tengo noticias: los que viven por emociones nunca van a llegar al cielo. No van a poder, porque las emociones un día se van a derribar. Pero los que vivimos por fe, dice que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Dice la palabra también en Hebreos en el capítulo 10. Entonces, amada iglesia, aprendamos de los errores que tuvo Elías. Elías vio el peligro. Elías puso los ojos en su prueba, en su batalla, y los quitó de Dios. Elías oyó las palabras del enemigo, y las palabras del enemigo siempre van a venir y van a entrar en el corazón, en la mente de una persona que le abre las puertas. Las amenazas del diablo no se pueden escuchar. Las cosas que vemos con los ojos no se pueden creer. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra, que andamos por fe y no por vista.
La palabra del Señor nos dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros guardamos nuestra fe en secreto, a solas con Dios. Vamos, le lloramos, oramos, Señor, este es un peligro, esto es una amenaza, dicen que me van a acabar, dicen que, mejor dicho, yo voy a quedar aplastado, que no se va a saber más de mí, pero eso es lo que el diablo dice, y tu palabra dice, Señor, que el diablo es mentiroso y padre de mentira, pero yo creo en ti, porque tu palabra dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Tu palabra dice que tú eres muro de fuego al derredor mío. Tu palabra dice que el enemigo se levante como un río, pero que tu espíritu levanta bandera contra él. Tu palabra dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces usted se llena de las promesas de la Biblia, las habla en oración al Señor, y el diablo está por ahí fisgoneando a ver usted cómo está, si está como gallina, si está por ahí asustado, o si usted está fuerte y firme. Y el diablo dice, no, este está firme, este está fuerte, yo no puedo con esta persona. Y la palabra nos promete, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero dése cuenta que Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo. Ahora, nosotros hemos pasado y muy posiblemente vamos a volver a pasar por esos momentos de miedo, de temor, en el cual, claro, el miedo, dice la palabra en Proverbios, que el temor pone lazo al hombre, no nos deja caminar. El miedo le roba a uno el sueño, le roba a uno la paz, el gozo, todo. Pero la palabra del Señor nos dice en la primera carta de Juan, nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí con Elías, cómo el perfecto amor de Dios venció todos los temores. Elías, como dice la Escritura, salió corriendo. Elías salió a perderse, salió a esconderse. Y el hombre está mal, el hombre entró en depresión. Este gran profeta, conocido como el profeta del fuego, precisamente, este profeta de fuego está pasando una prueba muy difícil. Este hombre dice la palabra en el versículo 4, y él se fue por el desierto. Imagínense qué agradable es un desierto. Se fue por el desierto camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, debajo de un árbol, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Le ganó el miedo. Cogió la dirección equivocada, en vez de ir en busca del Señor, fue a esconderse, y en medio de las amenazas del diablo, cuando se dejan entrar en el corazón, le roban la paz a la persona, y la repite una y otra vez, y le vienen imágenes y escenas. Entonces Elías se le olvidó que Dios había dejado de llover 3 años y medio, y que por su oración había vuelto a llover. A Elías se le olvidó todos los milagros, resurrecciones y milagros impresionantes que Dios había hecho. A Elías se le olvidó que delante de todo el pueblo de Israel Dios había hecho descender fuego sobre una ofrenda, y todo el pueblo había dicho, Jehová es el Dios. A Elías se le olvidó que habían matado a los profetas de Baal y de Acera, 850 en total. A Elías se le olvidó todo lo que Dios había hecho. Todo se le olvidó. Y eso es típico de cuando nosotros le escuchamos al diablo las mentiras. Eso pasa. Y Elías se va al desierto, y aquí le está pasando carta de renuncia al Señor. Sí, mis hermanos. Elías le está pasando la carta de renuncia y le dice, Elías desea ya morirse. Elías dice, no, mejor dicho, ya para mí no hay futuro. Esa Jezabel, esos dioses de Jezabel son tan bravos que me van a acabar. Imagínense. Los dioses de Jezabel no habían respondido. Cuando los profetas los invocaban y decían que aparecieran, no aparecieron porque eran falsos. Y profetas como Elías, que vieron la gloria de Dios, no fueron capaces de sostenerse en la fe y decir, aquí estoy y el Señor es mi protector. Dice la palabra, deseando morirse, le dijo al Señor, basta ya, quítame la vida. Entonces esto es una gran lección para que nosotros comprendamos que cuando venga el momento difícil, que el enemigo nos presente batalla,
La batalla puede ser tan fuerte que a nosotros se nos olvide todo lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Que enfrentar al diablo no va a ser fácil. El error de Elías es que Elías no lo enfrentó. Elías lo hubiera podido enfrentar y Dios iba delante de él y hubiera terminado exitosamente su ministerio, su carrera, porque Dios se hubiera enfrentado directamente con Jezabel, hubieran acabado con todo, pero el miedo le ganó. Y mire lo que Dios hace, porque volvemos al versículo que leímos en Lucas capítulo 9, el versículo 56, en donde dice que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios le ama. Y Dios entiende que usted va a pasar por momentos difíciles. Y Dios no le va a dejar solo, ni un solo momento. Ahí va a estar el Señor. Y le dice aquí la palabra del Señor que en versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, qué cosa tan tremenda. Dios le manda un ángel real, o sea, un ángel del cielo, con comida sobrenatural. Y este hombre, en medio de su depresión, en medio de su desear morirse, abre los ojos y ve el ángel, no se sorprende. Yo veo un ángel y quedo pasmado. No se sorprendió. Era tan fuerte la angustia y el dolor que Elías llevaba en su interior, que el hecho no le sorprende. Se levanta, se come la tortica que le dejaron, bebe agua y vuelve a dormirse. Y hoy en día, por las pruebas que hemos estado pasando desde que empezó la pandemia y desde antes, porque el mundo ha venido enfrentando juicios de Dios desde hace ya varios años, mucha gente se quedó dormida ya, espiritualmente. Mucha gente ya poco ora, poco lee la Biblia. Y ya cuando escuchan la palabra de Dios en una predicación así como esta, ya no logran cogerla en su corazón y están así, como que Elías, deseando morirse ya espiritualmente. Pero Dios no se rinde con esas personas. Dios no les desecha. Al contrario, mire lo que dice el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó. Imagínense qué cosa tan hermosa. Por segunda vez vuelve el ángel y toca a Elías. Un toque sobrenatural. El primero no fue suficiente. Dios no se rindió. ¿Qué hizo? Volvió la segunda vez. Volvió la segunda vez y lo tocó. Y dice entonces la palabra, le dice el ángel, levántate y come. Oiga, ¿a cuánta iglesia el Señor le está hablando hoy? Y le está diciendo, levántate de la depresión, levántate de la angustia, levántate del miedo, levántate de la persecución, levántate de la aflicción, levántate de eso en lo que tú estás, de ese bajonazo espiritual, levántate y come este manjar. Come este manjar que es la palabra de Dios, cómelo y fortalece tu espíritu. ¿A cuánta iglesia el Señor hoy le está diciendo esto? Dice el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido, wow, gloria a Dios, diga conmigo, y fortalecido. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Mire, me impactan las palabras que le dice el ángel, porque el ángel en el versículo 7 al final le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Amada iglesia, usted debe entender que para los que llevan ya 10 años, 15 años, 20 años de haberle entregado el corazón al Señor, de haber caminado con Jesús y hoy están caídos, hoy están todavía por ahí con un pecado, hoy están en una prueba, en una aflicción, usted, a pesar de que ha recorrido un largo camino, todavía le queda más por recorrer. Por eso necesita levantarse. Coma la palabra de Dios, deje que el Espíritu Santo hoy lo toque y lo fortalezca y usted siga adelante. Y para los que están empezando, que no tienen fuerzas, que llegaron al Señor débiles, que llegaron al Señor, yo me quiero morir y yo estoy que ya no doy más. Para usted que está llegando así al Señor, pues coma hoy esta palabra en su corazón y levántese y fortalézcase.
Porque la fuerza de Dios viene aquí al corazón. En el siguiente mensaje le estaré hablando un poco de la mente humana, de cómo el enemigo mete mentiras aquí en nuestra cabeza y que la situación está normal, pero que por las mentiras del diablo vemos la situación terrible, oscura, es el final del camino. No, eso es una mentira del diablo y está aquí en su cabeza. Es aquí en la cabeza donde el diablo le ataca y le bombardea. Pero es aquí en el corazón donde se cree la palabra de Dios. Con el corazón se cree para justicia, dice la palabra. Y con la boca se confiesa para salvación. Es aquí en el corazón donde yo recibí a Cristo. Es aquí en el corazón donde yo le he dicho, aquí está tu trono, Señor. Aquí vives tú. Yo soy tuyo. Yo soy tuya, Señor. Tú estás conmigo. Es aquí en el corazón. Por eso usted necesita comer la palabra de Dios y fortalecerse en el corazón. Y la palabra de Dios, el toque del Señor, va a limpiarle la cabeza de todas esas telarañas y de todo eso que el diablo le metió. Usted va a poder seguir firme su camino porque largo camino le resta. Así como el ángel le dijo a Elías. Largo camino le resta. Largo camino le resta. Amada iglesia, el bajonazo espiritual, la depresión, la ansiedad, la angustia, van a seguir golpeando las puertas. Usted no va a quedar ya aquí, quedé libre, ahora sí victoria el resto de mi vida. No, eso lo va a perseguir una y otra vez, lo va a perseguir. Así como el diablo le mandó a Elías los 3 ejércitos de soldados, así el diablo no va a parar, porque el objetivo del enemigo es que usted no entre al cielo. El objetivo del diablo es que usted no entre al cielo. Pero el deseo de Dios está en Lucas 9:56. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y Dios tiene más ángeles que el diablo. Hay más ángeles que demonios. El poder de Dios todo lo excede y no se va a rendir hasta que lo levante y lo fortalezca a usted. Usted debe decir amén a estas palabras, porque son palabras que el Señor mismo le está hablando en esta mañana, en esta tarde a usted. Porque Dios le ama. Usted es especial para el Señor. Usted necesita entenderlo. Usted le creyó a Dios y por eso es especial. Es especial para Dios. Entonces, Elías no logra levantarse. Elías come esta comida y se va 40 días y 40 noches en una dirección contraria a la que Dios quería. Elías se va al monte de Dios, importante porque fue allí donde Dios le dio a Moisés los mandamientos, donde Dios le habló a Moisés, donde Dios le apareció a Moisés, pero muy seguramente Elías se fue fortalecido para llegar al monte, a irse con Dios, a morirse allá con Dios. Porque mire lo que hace Elías, versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios viene a hablarnos. Elías se fortaleció, pero para seguir con su propósito de renunciar. Elías no se levantó para enfrentar a Jezabel. Elías se levantó para ir a meterse en una cueva, a esperar a que Dios viniera por él. Dios efectivamente vino por Elías, porque Dios amaba a Elías. Dios lo raptó. Vivo Elías se fue al cielo en un torbellino de fuego. Ese era el amor que Dios tenía por Elías, pero Elías tenía en su corazón ya la decisión de renunciar. Elías le pasó la renuncia al Señor y Dios le aceptó la renuncia a Elías. Es trágico esto, porque nosotros podemos irnos al cielo, pero llegar delante del Señor con vergüenza. ¿Por qué? Porque no cumplimos el propósito al cual nos envió, por el miedo, por la cobardía, por la pereza, por la incredulidad, por la obstinación.
Y Dios tenía un propósito grande, glorioso, y no lo quisimos hacer. Y al final, por la fe, llegamos al cielo, Dios nos salvó, Dios nos ama y nos recibe, pero vamos a tenerle que dar cuentas. ¿Por qué le renunciamos? ¿Por qué le dejamos botado lo que Él nos mandó a hacer? Y Dios no se da por vencido, porque Dios no es un Dios de renuncia. Dios cuando ama, ama con todo su ser y lo da todo. Eso nos lo mostró en la cruz. En la cruz, Jesucristo llegó solo a la cruz, pero llegó y cumplió el propósito para el cual Él nació, venir a salvar a la humanidad. Y así tenemos que aprender nosotros de hombres de Dios como Elías, las debilidades y los errores, pero aprender de Jesús para poder nosotros imitar a Jesús y vencer lo que otros hombres en la Escritura no lograron vencer. Mire lo que pasa aquí. Dios le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí escondido? ¿Qué haces aquí deseando morirte? ¿Qué haces aquí? Y esa es la pregunta del Señor en esta mañana para usted, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en medio de la tristeza? ¿Qué haces aquí en medio de la duda? ¿Qué haces aquí en medio del dolor, de la angustia, de la amargura, de la depresión? ¿Qué haces aquí queriendo renunciar, queriendo rendirte, dándote por vencido, por vencida? ¿Qué haces aquí? En otras palabras, este no es el lugar para ti. Tú necesitas levantarte, fortalecerte con esta comida espiritual, fortalecerte con este alimento espiritual e ir hacia el propósito de Dios, cumplir lo que Dios te mandó a hacer, volver a la oración, volver con fe a leer la palabra de Dios, a leerla por horas y horas, a predicarle otra vez a la gente lo que Dios ha hecho por ti, lo que ha hecho en tu vida. Volver otra vez al propósito del Señor, de servirle con el corazón, con alegría, con gozo. Mire la respuesta de Elías, llena de sentimientos. Vamos a estudiar la respuesta de Elías para que usted entienda cómo estaba el corazón de Elías de mal en este momento. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mire, esta es una oración que Elías está citando en contra del pueblo de Dios. Él como profeta ha debido orar a favor de Israel, pero él se está quejando de Israel. Primer error. Segundo, dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y acaba el segundo error, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primer error, se queja contra el pueblo de Dios en lugar de interceder por ellos. Segundo error, desconoce el propósito de Dios, desconoce el poder de Dios y dice, se centra en su prueba, se centra en su aflicción, en su problema, no quita los ojos de su persecución, no quita los ojos de lo que el diablo le dijo. Elías fortaleció su cuerpo, pero no fortaleció su espíritu y su corazón con el alimento espiritual que Dios le mandó. Y Elías está centrado únicamente en su prueba. Y dice, solo estoy yo, lo cual era una mentira, Dios se lo va a derribar ahorita. Solo estoy yo y me buscan para quitarme la vida. El corazón de Elías está turbado. El corazón de Elías está con sentimientos que lo han inundado de desánimo. Y si eso le pasó a Elías, ¿qué pasará con nosotros, hermanos? Por eso tenemos que aprender de la palabra, a llenarnos del amor de Dios, a confiar en Él. Mire lo que el Señor le dice ante la respuesta, la orden de Dios. Versículo 11, Él le dijo, sal fuera. La orden de Dios para usted hoy, sal fuera del desánimo. Sal fuera ya de tu prueba y de tu aflicción. Sal fuera del miedo. Sal fuera del temor, de la angustia. Sal fuera de eso. Y dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes, aleluya. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¡Wow! Gloria a Dios, qué manifestación de poder de nuestro Dios. Nosotros hemos creído en el Todopoderoso. Hermanos, Él tuvo el poder para crear galaxias, para crear el universo. ¿Qué no podrá hacer nuestro Dios para sacarnos de donde estamos? Él todo lo puede. Y su presencia hace temblar la tierra. Elías, la presencia de Dios lo sacude. ¡Wow! La presencia de Dios. Pero detrás de este poder y de esta demostración de gloria de Dios está su expresión de amor, porque es que Elías salió a perderse, a esconderse, a huir. Primero debajo del árbol se quiere morir, ahora se va 40 días de camino a meterse en una cueva, a morirse en la cueva, y hasta allá llega Dios y le dice: ¡sal fuera! ¡Sal fuera! El toque del ángel no le sirvió, la comida del ángel no le sirvió, y vino Dios mismo en persona y lo sacude, lo estremece. Tremendo, hermanos. Dice la palabra en el versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¡Wow! ¡Qué terrible, mis hermanos! Y cuando él está delante de Dios, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? En otras palabras, yo tengo un propósito para ti. Hay un plan contigo. Hay un trabajo por hacer. Hay una obra que levantar. Y vuelve el desánimo de este hombre y dice, el versículo 14, he sentido un vivo celo por Jehová Dios, y otra vez lo mismo. La misma excusa, las mismas mentiras que el diablo le metió una y otra vez. Dios se da cuenta que Elías está decidido ya a renunciar y le da una orden, que es de las últimas órdenes que le da en su ministerio, y le dice: ve, vuélvete por tu camino, regresa. Dios le está diciendo: vas a ungir a Hazael por rey sobre Siria, a Jehu lo vas a ungir por rey sobre Israel, y a Eliseo, que él va a ser profeta en lugar tuyo. Tristemente, el objetivo de Elías no se cumple y Dios está más allá de la debilidad humana y hay un propósito, hay una obra que seguir adelante con o sin Elías. Y Elías no pudo. Y Dios le dice: ok, vas a ungir 2 reyes y vas a ungir a otro profeta. Y entre esos 3 van a acabar con Jezabel, porque tú no pudiste. Sin embargo, el amor de Dios por el hombre es tan grande, tan grande. Entonces yo quiero que ahí usted haga diferencia. Amado hermano, Dios no lo busca a usted porque esté necesitando pastores, profetas, porque esté necesitando maestros o porque esté necesitando diezmos. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nuestros talentos, nuestros dones. Dios no nos necesita. Cuando Dios nos usa, nos hace encajar en su propósito maravilloso que Él tiene de salvación, porque Dios quería salvar a esta nación. Dios quería salvar a este pueblo. Y Dios no se iba a detener porque un hombre no quisiera. Fíjese que al igual que los 2 apóstoles con los que comenzamos esta mañana, Jacobo y Juan, los 2 hermanos, a ellos Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 9, si no estoy mal, el Señor Jesús les dice Boanerges, que significa hijos del trueno, porque su carácter era un carácter fuerte, impetuoso. Ellos eran de un carácter bastante difícil. Marcos capítulo, no quiero citar mal el versículo y dejarlos a ustedes mal.
y el Señor a ellos, a pesar de su carácter, a pesar de su debilidad. Marcos 3:17, discúlpeme, Marcos 3:17. Dios tiene una obra que hacer y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, pero no significa que los desechó. El Señor después los llenó con su Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas y fueron grandes hombres de Dios. Asimismo, con Elías, Dios dice: ok, Elías, entiendo tu debilidad, entiendo que ha sido difícil para ti, ha sido una batalla muy larga. Vas entonces a ungir a estas 3 personas y vas a venir conmigo porque te amo. Entienda que cualquier cosa que haga Dios hacia nosotros es por su amor, porque nos ama. Pero hay un gran privilegio en el servirle a Dios. Hay un gran privilegio, mis hermanos, gran privilegio. El ministerio de Elías podía llegar más lejos, por supuesto que pudo haber llegado mucho más lejos. Ahora, lo tremendo es que Dios ya le había dado a Elías la respuesta de lo que pasaría con Jezabel. No entendemos por qué Elías se llenó de este miedo tan tremendo con Jezabel, pero pues así fue. Él simplemente no pudo. Y mire lo que dice aquí en el primer libro de Reyes. Regresamos en el capítulo 21. Después de que Elías unge a los 3 hombres que se van a encargar de Acab y de Jezabel, Dios le da esta palabra a Elías para que vaya y no salga en derrota. Porque Dios no nos quiere sacar a nosotros en derrota ni en vergüenza. Dice la palabra que todo aquel que confiare en el Señor no será avergonzado. Mire lo que dice aquí, primero de Reyes 21, 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu postreridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. O sea, Dios está utilizando a Elías para decirle a ese su enemigo, a ese que le había infundido miedo y que lo había hecho huir. Dios lo está usando ahora para decirle: hasta aquí llegaste, enemigo de Dios. Y le dice el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¡Wow! Sentencia final. Elías no pudo llegar a ese momento de ver la derrota de Jezabel, de ver la muerte de Jezabel, aquel enemigo tan grande espiritual que le había infundido el temor. Pero, sin embargo, Elías decretó con el juicio, con la profecía, dejó ya el decreto de destrucción de Jezabel, y en el mundo espiritual los decretos de Dios se cumplen, y eso fue lo que sucedió con Jezabel. Terminó como Dios lo habló a través de la boca del profeta Elías. Importante, mis hermanos, que nosotros podamos regresar entonces a ese momento donde creímos inicialmente en Dios. Y quiero terminar en Santiago, donde nosotros leemos hoy, aquí en la traducción al lenguaje actual. Quiero terminar precisamente allí en esa escritura para que podamos tomar en serio lo que el Señor hoy nos está diciendo acerca de la fe, de volver a la fe, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos creer que el Señor es el que está en control de todas las cosas y no el enemigo. Y yo le quiero decir a usted, yo no sé qué amenazas le haya escuchado usted al diablo, qué mentiras el diablo haya logrado meter en su cabeza, pero le quiero decir algo: hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, esas mentiras se van a caer de su cabeza y de su corazón. Todas esas mentiras hoy van a salir en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es
poderosa. Hoy la palabra del Señor rompe todas esas piedras. Hoy la palabra del Señor rompe y deshace todo lo que el enemigo le ha dicho a usted. Y en su corazón, escúcheme bien lo que le voy a decir, en su corazón va a quedar una fuerza nueva. En su corazón va a quedar un aliento. Ahora usted va a tener una confianza y una fuerza para levantarse sin saber cómo. Y usted no entenderá, pero los mismos problemas que antes lo cogían y lo derrumbaban y lo acababan, esos mismos problemas ya no van a ser tan grandes y no lo van a derrumbar más. Porque usted hoy va a quedar con esta fuerza que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, quiere poner en su corazón. Esa es la obra de Dios. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Ese es el poder de nuestro Dios. Y vamos a terminar allí. Leámoslo entonces juntos. Si usted tiene la oportunidad, póngase en pie, se lo pido por favor. Póngase en pie. Estamos en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Y escúcheme estas palabras atentamente. Si usted quiere, le pido que por favor cierre allí sus ojos y simplemente escuche estas palabras que van a quedar grabadas en su corazón. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Yo digo amén. Y si ha pecado, también lo perdonará. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros. Comience en este momento, le pido, a pedirle al Señor, ahí con su boca: Señor, he pecado, Señor, he dudado, Señor, me llené de miedo, me llené de angustia, he hecho estas cosas mal. Comience a decírselo al Señor allí donde usted está. Hábleselo al Señor, confiéselo con su boca mientras yo termino esta palabra. Y oren unos por otros. Amén, Señor, eso es lo que voy a hacer en este momento, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió sobre la tierra, y la tierra dio sus cosechas. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te honramos, Dios. Y estamos muy agradecidos contigo por este tiempo, Señor, por este momento maravilloso. Yo siento, Señor, una presencia muy linda tuya, un silbo apacible y delicado como el de Elías, en el cual tú hablabas y en el cual tú le dijiste a Elías: ¿qué haces aquí? Sal fuera. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, tomo esa autoridad, Señor, como tu siervo, y hoy le ordeno a cada palabra, a cada persona, a sus almas, a sus mentes, que salgan fuera de la angustia, que salgan fuera de la depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen fuera del miedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, amado Espíritu Santo, graba estas palabras en el corazón, ahora mismo, en el Espíritu, y levanta con fuerzas. Toda debilidad es sacada de tu vida en el nombre de Jesús. Toda debilidad, la angustia, la tristeza, la melancolía, el miedo, la cobardía, ahora mismo la ruina, la maldición, pierde poder en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda maldición en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos la bendición, como está escrito: he aquí he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge tú pues la vida para que vivas tú y tu descendencia
Aleluya, Señor, escogemos la vida, escogemos la bendición. Tú conviertes nuestras maldiciones en bendiciones, Señor. Tú conviertes nuestras derrotas en grandes victorias. Tú conviertes nuestra debilidad en grandes fuerzas, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te ruego, Señor, dale aliento al que está cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Saca, Señor, saca ahora mismo de toda cueva de oscuridad, de angustia, Señor. De toda cueva, Señor, de encierro, de depresión, Señor, de postración. Saca, Señor, de toda cueva aquel que ha escuchado esta palabra, que ha creído en su corazón en Jesucristo. Todo aquel, Señor, que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Sus pecados le son perdonados, Señor, y sanado es su corazón, su mente, su cuerpo también, Señor. Ordenamos a la enfermedad que salga de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, levanta al que está caído, Señor, levántale, levántale, Señor, allí, tómale de la mano, Espíritu Santo, llena, Señor, cada vida, cada persona, Señor, que está allí invocando el nombre del Señor Jesús. Llénale, Señor, y levántale con poder, Dios de Elías, Dios del fuego, Dios del poder, Dios de la gracia, Dios de la misericordia. Te damos honra, Señor, a ti. Queremos decirte que creemos en ti. Hermanos, donde usted está allí, yo quiero pedirle, en este momento, quiero pedirle, levántele una oración al Señor y dígale: Señor, yo confío en ti. Dígale al Señor, comience a decirlo allí: yo confío en ti. Jesús, yo he creído en ti, yo sé que tú me sacas de esta. Yo sé que tú tienes el control, Señor. Hoy yo te entrego mis miedos, Jesús. Hoy yo te entrego mi debilidad, mi tristeza, aún mi derrota, mi fracaso, te lo entrego, Señor. Y voy a conocer a un Dios de poder en mi vida. Voy a conocer al Dios que me va a restaurar mi vida. Voy a conocer al Dios que me va a levantar. Voy a conocer al Dios que me va a sanar. Voy a conocer al Dios que me salvó, al Dios que me creó. Yo voy a conocer al Dios Todopoderoso en mi familia. Tú me das un hogar, tú me das una familia. Tú levantas mi economía, tú sanas mis enfermedades, Señor. Tú me abres puertas de bendición, Dios. Tú estás conmigo. ¿Quién contra mí, Señor? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Levantamos las manos delante de ti, Señor, y te damos honra, te damos gloria, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a cantarle al Señor. Aquí está mi esposita y hay algo lindo para que podamos ministrar allí. Mi esposita canta una alabanza muy linda que dice: más de ti, menos de mí. Y yo le voy a dar el micrófono para que ella dirija esto, y usted allí métase con Dios, mi hermano. Más de ti, menos de mí. Haz una creación semejante a ti. Más de ti, menos de mí. Haz una creación semejante a ti. Yo quiero verte, yo quiero verte. Gracias te doy, Señor. Haz una creación semejante a ti. Más de ti, menos de mí. Haz un nombre nuevo semejante a ti. Más de ti, menos de mí. Haz una creación semejante a ti. Aleluya, Santo. Gracias, Señor. Te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra que te mereces, Dios de los cielos.
Y bueno, Padre, ponemos este servicio en tus manos y cada corazón que ha dispuesto hoy para oír tu palabra. Bendíceles, Dios, bendice este tiempo y bendice todo este fin de semana, que tu presencia, Señor, esté en cada corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. No sé quiénes puedan decir allá en casa, gloria a Dios. Espero que el Señor haya tocado su corazón, que el Señor le haya levantado con poder. Usted confíe que Dios está en control, que Dios está allí, como poderoso gigante va delante de usted. Siga adelante, no se rinda. Permítame orar para terminar. Voy a bendecir a las personas que han honrado al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, y vamos a bendecir los hogares y a cerrar este tiempo en la presencia del Señor. Amado Dios, queremos honrarte y exaltarte. Padre bueno, confiamos en que esta palabra, Señor, ha caído en buena tierra, Dios, en buena tierra, Señor, y que esta semilla producirá un fruto abundante, en algunos al 30%, a otros en el 60% y a otros al 100%, Señor. Hoy creemos, Dios, que tú has librado a los cautivos y has puesto la apertura de la cárcel a los que estaban presos, Señor. Hoy creemos en ti, Espíritu Santo, en la obra que has hecho. Por eso te damos a ti el honor y la gloria, Señor, porque solo somos siervos inútiles, Señor. No somos más que hombres, y a ti te damos el honor. Padre mío, te quiero pedir también por cada hermano, cada hermana que ha honrado, Señor, tu ministerio, dándote diezmo, dándote ofrenda, a todas esas personas, Señor, que han creído en ti, Señor, y presentas sus economías. Te quiero pedir que les bendigas, que les multipliques, pero también oro por las personas que en este momento no tienen, Señor, que les falta un trabajo, que les falta el dinero. Oro para que ángeles desciendan, como lo hiciste con Elías, y les lleven la provisión de manera sobrenatural. Oro por puertas abiertas de trabajo, Señor, negocios, oportunidades, para que, como está tu palabra escrito, Señor, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En tu casa, Señor, todos nos sentamos a tu mesa y comemos, y que así suceda, Dios. Bendecimos los hogares y te damos gracias. Atamos todos los espíritus que salieron de los cuerpos, de las mentes, de las vidas, todos los demonios que cayeron avergonzados, los atamos y los enviamos al abismo, les prohibimos regresar a las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. También atamos los demonios de retaliación y de venganza y los enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Y queremos tu presencia, Señor, nada menos sino tu presencia, Señor, con nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Aleluya.